Bien, pues, y bienvenidas a su serie radiofónica Miradas Críticas, la situación de México. Estamos con un poquito de retraso debido a la lluvia y a problemas técnicos, pero pues ya estamos aquí. Sean bienvenidos y bienvenidas. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Y en esta ocasión, hoy martes 11 de abril, en esta temporada 2023, les presentamos el programa titulado Todo tiene historia para empezar una mujer. Un programa que conduce su servidor Héctor Cerezo y que participan en el bloque de denuncia, aunque ahora en lugar de bloque de denuncia va a ser un homenaje a una persona muy querida, con el tema del homenaje a Aline, una mujer ejemplar. Les vamos a platicar quién fue Aline, cómo la conocimos. Ella desgraciadamente pues ya no está con nosotros. El día de ayer pues ya se fue. Y en el bloque del comentario, pues Francisco Cerezo con el tema Iberdrola, chatarra o nacionalización, esta discusión que ha generado también en los medios de comunicación esta iniciativa de Obrador. Y en el tercer bloque, en el bloque de La Voz de Fragua, el tema Historia de la UAP, Universidad Democrática, Crítica y Popular, la universidad allá en el estado de Puebla. Y en el bloque de la entrevista tendremos la participación del maestro Carlos David Vargas Ocaña con el tema La historia para qué, un poquito también para que nos platique acerca del coloquio sobre movimientos sociales que se está llevando actualmente en la FES Acatlán, a la cual hemos sido invitados nosotros y otras organizaciones, colectivos, historiadores, historiadoras que han puesto puntos importantes a debate. Eso es lo que nos va a platicar. Y bueno, pues vámonos al intro de este homenaje. Bien, pues vamos a leer, un pequeño texto escrito el día de ayer. Dice nuestra hermana Aline, Ciudad de México, 10 de abril del 2023. Eh, dice, el día de hoy nuestra querida y de muchos más, hermana Aline murió. Desde hace meses esperábamos esta amarga noticia, resultado del paso del tiempo en su cuerpo. Como integrantes del Comité Cerezo México nos unimos a la pena de la Congregación de las Dominicas del Verbo Encarnado, a la de su familia y a la de todas las personas que amaron a Aline. Este escrito es también un homenaje a ella y a quienes como ella han hecho de su fe religiosa una fe en el ser humano y les ha permitido ser solidarias, amorosas, generosas y valientes. Fue la circunstancia de la cárcel y la decisión de luchar lo que hicieron que conociéramos a Aline y a sus hermanas por medio de cartas en el año 2005. Años más difíciles que estos, no solo por la cárcel, el hostigamiento, la estigmatización, el intento de aislamiento y la debilidad del movimiento popular, sino también porque en ese contexto era difícil encontrar a quienes de manera generosa y solidaria nos tendieran la mano. Pero existieron esas personas y esas organizaciones. Una de esas personas fue Aline y sus hermanas Brigitte, fallecida el año pasado, y Rosita, quien vive todavía y abrazamos entrañablemente frente a esta pérdida, entre otras. En 2008, Héctor conoció a Aline personalmente. Ella llegó de visita al penal de Atlacholoaya, Morelos, lugar al que Héctor fue trasladado en diciembre del 2007. Por medio de ella, Brigitte mandó cosas para pintar. Después, en 2008, conocí a Aline cuando me trasladaron al mismo penal que a Héctor. Aline entraba al penal con lo que no se podía, lentes oscuros, periódico, su crucifijo, y nos platicaba que en algunas ocasiones le preguntaban los custodios si no era nuestra madre, si acaso su abuela, contestaba alegremente Aline. No supimos cómo llegó a la mesa donde firmamos nuestra libertad en medio del tumulto de la salida de la cárcel. A partir de este febrero del 2009, nuestra amistad fue estrechándose y el amor mutuo también. Nunca ganamos el premio de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo, al que como Comisión de Justicia y Paz nos propusieron varias veces, aunque Aline se confundía y creía que sí.
Fue gracias al trabajo con las organizaciones de este premio que trabajamos con Aline, que conocimos a otras personas entrañables que nunca interpusieron su fe religiosa para alimentar un prejuicio respecto a los ateos que siempre hemos sido. En el libro que escribimos, Con el corazón en su sitio, escribe Aline, que a veces la evangelizábamos. Aline a nosotros nos enseñó ese amor profundo a la humanidad, esa generosidad sin límite, esa fuerza de afrontar el presente con fe y confianza en lo que uno está convencido. Aline nos respetaba, pero no dejaba de bendecirnos. A veces, cuando creía que no la veíamos, no dejaba de decirnos que oraba por nosotros y siempre respetamos su fe y su forma de expresar su aprecio y nos atrevemos a decir su amor. Conocer a Aline fue conocer a Digna Ochoa y Plácido, conocer la amargura que dejó su ausencia y la forma en que nos la arrebataron. Aline era alegre, bromista y severa. Poco a poco, en esos 13 años de convivir, no todo el tiempo que quisiéramos, nos dábamos cuenta de que se olvidaba de sus lentes, de su bastón, cada vez más seguido. Nos ofendió su fortaleza al recuperarse de una fractura de cadera. Aline, como otras personas, fue imprescindible, pero sencilla, humilde, sin un dejo de presunción frente a lo que hacíamos en la Fundación Don Sergio. Ella es y será siempre un legado y un pilar de la misma. En nuestro corazón vivirá Aline, así como Digna, así como quienes aman y luchan por un mundo justo y libre para todos. Cada día de trabajo será nuestro homenaje para ella y para todas quienes en diferentes momentos han sido generosas, amorosas, solidarias y valientes con nosotros. Por el Comité Cerezo México, Antonio Cerezo Contreras. También huelga decir que pues Aline ya tenía 94 años y que la conocimos en el último trayecto de su vida, pero en ningún momento dejó de luchar. Fue una persona, una hermana que estuvo en Nicaragua apoyando El Salvador, Guatemala, y bueno, a muchísimas personas perseguidas, hostigadas por el Estado mexicano y de otros países. Y bueno, pues desde aquí, como Comité Cerezo México, pues nuestro más sentido pésame, ¿no? Y un saludo allá a quienes están abrazándola, a su familia, a ella, a sus hermanas en estos momentos difíciles. Y bueno, pues eso es de nuestra parte, es nuestra participación. Y bueno, vamos a también aprovechar para mandar saludos, también para que nos escriban sus comentarios, desde dónde nos escriben, desde dónde nos están escuchando. Y pues vamos a pasar inmediatamente al intro del PAC comentario. Gracias, Héctor. Pues aquí con técnicos que no tenemos internet ya desde el jueves, yo creo que porque le echamos mucha tierra a Slim. Pero bueno, vamos a ver este tema, Iberdrola, chatarra o nacionalización. Nuevamente vamos a hablar sobre las acciones del gobierno de AMLO. ¿Por qué? Bueno, pues para ser claros en lo que significan sus acciones, ya que quienes defienden la 4T dicen una cosa y la llamada oposición moralmente derrotada y sus voceros dicen todo lo contrario. Sin embargo, hay que medir las cosas en su justa dimensión. Así, debemos preguntarnos si la compra del 87% de las plantas generadoras de electricidad de Iberdrola es realmente, como dicen los voceros de la 4T, una nacionalización, casi como la del expresidente Adolfo López Mateos. O por el contrario, como dicen los voceros de la derecha, es la compra de chatarra. En abril del año pasado, AMLO impulsó y presentó a la Cámara de Diputados una reforma eléctrica, la cual fue rechazada. Como lo hemos repetido varias veces, debido a que la 4T no tiene la mayoría calificada, por lo cual todas sus iniciativas antineoliberales han sido rechazadas por los neoliberales, el PRI y el PAN. En esos momentos se habló de que la privatización de la industria eléctrica que realizaron los neoliberales no solo fue un despojo a la nación, lo cual es cierto, sino que además creó las condiciones para que las grandes empresas, como es usual en un modelo capitalista neoliberal, robaran más y pagaran menos impuestos, o en este caso, pagaran menos en el recibo de la luz. También se denunció que las empresas que llegaron a invertir, entre comillas, un sinónimo de robar, usaron mecanismos tramposos e ilegales para, ¿qué creen?
pues sí, robar aún más. Así, mediante la modalidad del autoabastecimiento, Iberdrola y otras empresas vendían ilegalmente sus excedentes a grandes empresas como Bimbo, Kimberly Clark, Cemex y Oxxo, usando la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y no pagaban nada por usarla, por lo cual ganaban millones de pesos por vender la energía de manera ilegal. Incluso Iberdrola fue multada por la Comisión Reguladora de Energía con casi 500 millones de dólares por hacer este chanchullo. Imaginen de cuánto era el desfalco si estaban conectadas solo a dos plantas de Iberdrola, más de 5,000 grandes empresas. E Iberdrola, en su conjunto, surtía energía, ya sabemos que robando, a grandes empresas, entre ellas las más conocidas, Banco Afirme, Axtel, Bacardí, Bayer, Escribe, Oxxo, Cementos Zapasco, la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, la cervecería Modelo, la compañía minera Autlán, la compañía minera de Atocha, Costco de México, Grupo Gamesa, Kimberly Clark de México, entre otras miles. Además, esta comisión empezó a negar nuevos permisos de autoabastecimiento a las plantas de Iberdrola para evitar la venta ilegal de energía. Iberdrola se amparó y aún así perdió. Entonces, ya no era rentable producir y robar como lo venían haciendo. Por ello cedió y vendió sus plantas al gobierno mexicano. Y esa es la razón por la cual vendió sus plantas, no como ahora dice la derecha, porque Iberdrola se deshace de chatarra y gana millones para invertir en energía limpia. Pero de este robo la derecha no dice nada. Al contrario, su espíritu privatizador hace que digan incluso mentiras para tratar de demostrar que las empresas estatales son malas y las privadas buenas. Fox, expresidente panista de México, y Javier Lozano, expriista y expanista, vociferan que esta compra no es nacionalización, sino que es una soberana pendejada. Otros más refinados dicen que Iberdrola se va del país porque no es seguro ya para la inversión privada. Lo que quiere decir es que en México los privados ya no pueden saquear y robar como antes. Xochitl Gálvez, otra representante de la derecha, se agarra del argumento de que Iberdrola vendió chatarra y ganó 6,000 millones de dólares para invertir en energía renovable. Pedro Ferriz de Con, vocero neoliberal, dice que una cosa es decir que se compró 13 plantas de Iberdrola y otra que la empresa española se haya deshecho de ellas, luego que el presidente les hiciera la vida imposible. Bueno, hasta el famoso empresario, no por bueno, Claudia X González, que como presidente de Kimberly Clark se benefició del robo de Iberdrola, hace coro de la información carente de objetividad que emplea la derecha. Por el otro lado, y además dándole oxígeno a esta derecha neoliberal, está la idea de que esta compra es una nueva nacionalización de la energía eléctrica como la que realizó Adolfo López Mateos. Sin embargo, tal aseveración se queda muy corta, ya que la nacionalización de López Mateos otorgaba todo el control de la producción de la energía eléctrica al Estado mexicano. La compra del 87% de la energía que producía Iberdrola apenas logra que el Estado mexicano controle el 55.5% de la producción nacional de energía eléctrica. Es decir, no hay una nacionalización como la de López Mateos. Aunque efectivamente se nacionalizó la mayor parte de las empresas de Iberdrola, aún el 44.5% de la producción de energía está en manos privadas. Y ya sabemos que esto significa competencia y esta a su vez significa, a pesar y contrario a lo que digan los amantes del neoliberalismo y del capitalismo, incremento del precio, en este caso de la energía eléctrica. O en palabras más mundanas, que los privados controlen el 45% de la producción de la energía eléctrica no permite, por ejemplo, que se resuelva a favor de los trabajadores la extinción de luz y fuerza del centro realizada en el 2009 por Calderón, y que además se dé el borrón y cuenta nueva a miles de personas que tienen adeudos exorbitantes e impagables. Solo con una nacionalización de la energía eléctrica como la que realizó López Mateos, para que la producción sea una facultad exclusiva del Estado mexicano, es posible no solo resolver lo del borrón y cuenta nueva, sino que el cobro a las empresas privadas dejarían una muy buena derrama económica que ayudaría a mejorar las condiciones del pueblo mexicano. Así que también a la izquierda socialdemócrata tenemos que decirles que no le echen tanta crema a sus tacos, que no solo alimentan a la derecha troglodita, que niega con cierta razón que esta compra no es una nacionalización, sino que lo que es realmente importante, violan uno de los principios de AMLO, que es no mentir, o en otras palabras,
no decir exactamente la verdad. Al inflar esta acción de nacionalización de solo 15.9% de la producción de la energía eléctrica y decir y festejar con bombo y platillo que es la gran nacionalización es exagerar. En lugar de festejar exageradamente este pequeño pasito, deberían explicarle al pueblo de México por qué una nacionalización, aunque sea parcial, como en este caso, es un paso a favor de los intereses del pueblo. ¿Por qué la privatización de las áreas estratégicas, recursos naturales y servicios que realizó la derecha priista y la ultraderecha panista a través de la implementación de la política neoliberal fue la causante principal de que se agudizara la pobreza en el país? Y que además la guerra contra el pueblo que inició Calderón, diciendo que era contra el crimen organizado, que ya vimos, ellos lo representan, fue el mecanismo más rápido para privatizar y al mismo tiempo eliminar a la disidencia social que denunciaba esta política neoliberal y capitalista. Así, explicar qué significa nacionalización y qué significa privatización y sus efectos al pueblo en general, permite que este mismo pueblo luche por nacionalizar y, si es necesario, expropiar a los privados, a los empresarios que se han enriquecido empobreciéndonos. Pero, y lamentablemente, por el contrario, no explicar con claridad parece una estrategia de la izquierda socialdemócrata en el poder para que el pueblo crea que lo que se ha hecho es lo que es posible hacer y que no se puede hacer más. Así, con ello, limitan la famosa y multicitada revolución de las conciencias y adormecen el impulso popular por una vida digna. ¿Con qué cara explica la izquierda electoral que mientras en el mundo, con la crisis del capitalismo, hay menos millonarios, en México la riqueza de los más millonarios aumentó en 5.7%, lo que representa 9.200 millones de dólares más, y que la riqueza acumulada por los millonarios mexicanos equivale a 3.2 veces el total de la inversión en educación que el gobierno dispuso para este año? Que mientras por un lado festejan efusivamente la nacionalización del 15.9% de la producción de la energía eléctrica, por el otro omiten explicar que es el robo de la plusvalía el origen del aumento de la riqueza de Carlos Slim, yo creo que por eso me quitó el internet, y de Germán Larrea, por mencionar a los dos personajes más millonarios de México y de los 100 más ricos del mundo. ¿Por qué esta izquierda progresista caviar no ha planteado la nacionalización de Telmex para poder decir, como lo hacen con la energía eléctrica, hemos recuperado la soberanía de las telecomunicaciones? O en el caso de la REA, ¿por qué no han logrado que con su dinero rescaten los cuerpos de pasta de conchos y limpien los ríos Sonora y Bacanuchi, cuya contaminación afectó a más de 22,000 mexicanos? Además de expropiar su empresa por estos dos graves delitos y entonces nuevamente poder decir con orgullo, hemos recuperado la soberanía en una parte de la explotación minera en México. Y del otro 44.5% de la producción de la energía eléctrica, ¿para cuándo están planteando su nacionalización? Es muy probable que en las próximas elecciones gane Morena y sus representantes, la mayoría calificada de la Cámara de Diputados. Preguntamos desde ahorita a los voceros de esta izquierda festejadora, ¿se impulsarán todas las reformas que AMLO propuso a favor del pueblo y que fueron rechazadas por la derecha? ¿O van a negociar en lo oscurito cuáles sí y cuáles no? ¿Qué otras reformas antineoliberales se propondrá que tengan como fin recuperar en esta ocasión multicitada soberanía nacional sobre los recursos naturales, bienes y servicios que actualmente están privatizados? Creemos que es hora de empezar a decirle claramente al pueblo mexicano hasta dónde quieren llegar, o decirle derecho que soporten la explotación capitalista otros 6 años con las migajas de los programas sociales, que es posible sean más grandes. Pero mientras esta izquierda socialdemócrata en el poder estudia qué responder, le seguimos diciendo al pueblo mexicano que solo la organización independiente es capaz de obligar a los estados, incluso a los más progresistas, que vayan más allá de lo que dicen que es posible, que tomen medidas más audaces a favor del pueblo y que no sean tan miedosos al cambio verdadero. Muchísimas gracias, Héctor. Al contrario, pues muchas gracias a Francisco con el comentario. Ahí escríbanos qué les pareció este tema que está vigente, que se está discutiendo, ya saben, los extremos de la derecha, diría Paco, y también la socialdemocracia, unos exageran
exageran sus argumentos y lo que ha pasado. Pero bueno, también escríbanos desde dónde nos escuchan, desde dónde nos ven. Y pues vamos al primer corte con la producción de Radio Común. Estás escuchando Radio Común. Radio Común. Transmitiendo a través de www.radiocomún.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Pues ya estamos de regreso, vámonos al tercer bloque de este programa, Miradas Críticas, la situación en México. Vámonos inmediatamente con la cápsula en la voz de Fragua, con el título Historia de la UAP, Universidad Democrática, Crítica y Popular, la universidad allá en el estado autónoma del estado de Puebla. Por una universidad democrática, crítica y popular. Historia de la UAP. A partir de los años 50, las universidades públicas fueron epicentro de muchos cambios, tales como el aumento de las matrículas. Por lo tanto, se tenía que expandir las instalaciones en las mismas. Un caso similar fue el de la entonces Universidad Autónoma de Puebla, UAP, que también crecía, aunque de forma dispareja a su demanda, rechazando a miles de aspirantes cada año. No obstante, si lograbas pasar los filtros de admisión, tenías que enfrentar problemas como el bajo nivel académico, derivado de la alta religiosidad de muchos de los profesores, cuyas explicaciones carecían de fundamentos científicos, pues pese a que la universidad era autónoma desde 1956, aún era influenciada por la Iglesia Católica. Al mismo tiempo, el gobernador Rafael Ávila Camacho mantenía controlada a la Casa de Estudios, mediante el Consejo de Honor, órgano de gobierno a modo compuesto por profesores que, además de ser sus títeres, también tenían una posición política muy conservadora. Por otra parte, la UAP era una universidad elitista, ya que había una división de patios, puesto a que los estudiantes adinerados, hijos de políticos y empresarios locales, tenían como privilegio estudiar en el primer patio del edificio carolino, que en aquel entonces albergaba la universidad, mientras que los estudiantes de clase trabajadora estaban en el último patio. Además, que muchas veces tenían que trabajar para pagar las altas colegiaturas que la universidad cobraba, a pesar de que ésta era pública y, al igual que hoy, recibía presupuesto público. Por el conservadurismo, elitismo y lejanía de la ciencia, la universidad tenía un gran atraso a comparación de sus homólogas. Sin embargo, la crítica inquietaba a muchos estudiantes, quienes al egresar de escuelas públicas no estaban contentos con la situación. Se organizaron principalmente en círculos de estudio para compensar la baja calidad de las clases. Pero además de eso, muchos de ellos militaban en organizaciones como las Juventudes Comunistas del Partido Comunista Mexicano. Por lo tanto, tenían una postura política clara donde no cabía el elitismo y se anhelaba, entre muchas cosas, una educación laica, científica y de calidad. El fallido intento por derrocar a la triunfante Revolución Cubana con la invasión a Bahía de Cochinos a mediados de abril de 1961 provocó la indignación de muchos simpatizantes de la revolución. Tales fueron los integrantes de los círculos de estudio de la Universidad Poblana.
quienes, en una manifestación en respaldo a la revolución, fueron agredidos por policías, pero sobre todo por estudiantes militantes del Frente Universitario Anticomunista, FUA, al tachar a la marcha como comunista. La situación provocó un descontento que se condujo al despertar de los grupos progresistas de la universidad, quienes, pese a ser reducidos en número, tuvieron la determinación y respaldo para tomar las instalaciones del edificio Carolino. En mayo de aquel año, en un principio exigieron la expulsión de los estudiantes agresores miembros del FUA, pero al paso del tiempo y por las hostilidades de la derecha, se desencadenó una huelga que tuvo como objetivo la derogación de la Ley Orgánica de 1956. Los estudiantes en esta lucha rompieron el claustro universitario, no solo por marchar en las calles, sino porque lo hicieron codo a codo con la gente trabajadora sin importar que no fueran estudiantes. No era la primera vez que esto ocurría, ya que precisamente los estudiantes liberales habían participado anteriormente en luchas populares, como fue ir en contra al aumento de la tarifa de transporte público, del PAN y del servicio de telefonía entre 1959 y 1961. Por ello, el movimiento de la reforma fue la consolidación de la alianza entre los universitarios y el pueblo, quien también sentía suya la universidad. Así fue que el 24 de julio de 1961 se derogó la ley orgánica, abriendo camino para la construcción de una nueva ley que hiciera efectiva la autonomía universitaria, así como asegurar la admisión de muchos aspirantes. Bien sabemos el poder que muchas veces tiene la reacción derechista, así que su respuesta no se hizo esperar, bajo la consigna de cristianismo sí, comunismo no. Hicieron de todo para intentar tirar a la reforma universitaria y mantener a la universidad como antes, como un lastre que solo sirve para sus intereses. A pesar de todos los problemas que la derecha provocó, los estudiantes organizados en conjunto con el pueblo hicieron que la reforma avanzara con paso firme, hasta que finalmente el 22 de febrero de 1963 el Congreso del Estado de Puebla reconoció e hizo vigente la nueva ley orgánica, la cual hizo valer a los estudiantes como agentes activos del rumbo que tomaría su universidad, mediante la autonomía universitaria hecha realidad con el Consejo Universitario, máximo poder de la institución a partir de entonces, celebrándose al poco tiempo elecciones para dichos cargos y para quien ocuparía la rectoría, siendo Armando Lara y Parra el primer rector electo democráticamente. Los estudiantes de aquel tiempo demostraron que solo organizados podemos lograr grandes cambios en beneficio de la mayoría, pues durante los casi 30 años que duró la reforma universitaria, la UAP fue una universidad popular al no negarle el ingreso a cualquier aspirante que quisiera continuar sus estudios superiores. Los planes de estudio cambiaron a fin de fortalecer una educación científica y crítica, por lo cual se pagaban cuotas extremadamente bajas. Además, aunque los gobiernos federales y estatales quisieron ahorcar financieramente a la UAP, no hubo pretexto para acelerar su expansión, ya que se fundaron nuevas facultades y preparatorias populares. Incluso en 1969 se inauguró Ciudad Universitaria. Hoy en día los estudiantes enfrentamos grandes problemas, como el desmantelamiento de la educación de calidad o el rechazo de las universidades públicas, justificando por la falta de espacio, siendo fácil que los rechazados sean catalogados como no aptos para estudiar. Con la premisa de que el presupuesto recibido es insuficiente, esta afirmación es bastante cuestionable, ya que las universidades reciben año con año entre 7,000 y 50,000 millones de pesos como subsidio, cantidades que incluso rebasan algunos presupuestos municipales. Como miembros de la ULEP, estamos convencidos que los estudiantes tenemos que organizarnos para recuperar nuestras universidades. No somos ajenos al pueblo, sino parte de él. Por ello, debemos exigir una educación popular, gratuita y de calidad.
Estamos de regreso en Miradas Críticas. Compañero Héctor, sírvase a prender su micro. Bien, pues ahora sí, ya prendí mi micro, estaba hablando ahí como merolico, pues vámonos al segundo corte con la producción de Radio Común. Ya está con nosotros nuestro invitado, y pues vámonos del corte para entrar de lleno al cuarto bloque, al bloque de la entrevista. Estás escuchando Radio Común. Radio Común. Transmitiendo a través de www.radiocomun.mx. Radio Común 103.1 de la frecuencia modulada. Porque lo común no es público ni privado. Radio Común, una radio para gente común. Bien, pues vamos a iniciar con el cuarto bloque, el bloque de la entrevista. Ya está con nosotros el maestro Carlos David Vargas Ocaña. Muy buenas noches y bienvenido. Hola Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo están? A todo el equipo, los que están al frente, los que están haciendo posible la transmisión. Un saludo, gracias. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación en estos días, el día de ayer, hoy, todavía mañana. Está el 11º coloquio sobre mitos sociales en la segunda mitad del siglo XX mexicano, de la pandemia a la nueva normalidad, una coyuntura de incertidumbre. Y pues también nos motivó invitarlo porque al menos nos tocó el día de ayer estar en una mesa, hoy les tocó a otros colectivos, organizaciones, historiadores, historiadoras, con temas muy interesantes y muy ad hoc con este programa, ahora que estamos recordando a la hermana Lynn y toda su historia de lucha, o la historia de la Universidad Médica Autónoma de Puebla. Yo quisiera iniciar con esta entrevista, maestro, preguntando en este momento, 2023, cuarta T, ¿para qué es necesario la historia? Carambas. Bueno, primero también quiero reiterar el agradecimiento, ya que siempre pues, se han solidarizado en las ediciones. Y pues sí, es emocionante después de 3 años regresar. Creo que el coloquio se da antes de la cuarta T, pero ya observamos que, y como han reiterado los miembros del comité organizador, observamos una constante que independientemente de la bandera o el color del partido en el poder, pues sí se ha dado de manera sistemática pues un agravamiento en las condiciones de vida, tanto de las poblaciones que están en la ciudad como de las que están en las periferias. Entonces, pues nos llama mucho la atención que a contracorriente, a contrapelo, pues de este discurso oficial, pues se presenten ciertas contradicciones. Y evidentemente, pues bueno, esto tiene una gran razón histórica de peso, profunda razón histórica de peso, donde la justicia social, pues desde la época de la colonia, pasando por la independencia hasta nuestro presente, creo que hay temas que no se han resuelto, y esa es la situación por la cual pues nosotros vemos cómo con la cuarta T se han acentuado ciertas cosas. Aclaramos que no estamos descubriendo el hilo negro, lo único que estamos haciendo es que se han acentuado ciertas situaciones pues, que a nosotros nos inquietan, ¿no? Esa yo creo que de entrada sería un poco nuestra reflexión, y sobre todo a la luz de lo que tomé nota, precisamente haciendo ya un balance preliminar, porque mañana cerramos el tercer día. Entonces creo que a grandes rasgos esa sería nuestra apreciación. Sí, pues muy, muy, muy interesante. Yo me acuerdo que ayer utilizabas un concepto
el de la historia de lo inmediato, ¿no? Que me llamó mucho la atención haciendo pues la diferencia de que entendemos por lo menos cuando hablamos de historia, pues del pasado, e incluso de un pasado más remoto, ¿no? No estamos hablando, en nuestro imaginario social es como la historia, la conquista, la independencia, la revolución, etcétera, pero esta historia de lo inmediato y la relación entre el historiador o la academia, los estudiosos de la historia con la realidad presente, ¿no? Bien lo dices, después de una larga pandemia, hacer el coloquio de manera presencial. Eh, qué más has encontrado en la reflexión de los historiadores y las historiadoras respecto a su labor, respecto al presente, maestro? Pues bueno, creo que esta historia del inmediato, que bueno, también el día de ayer, lunes, es que luego ya al final de la jornada uno se confunde. Bueno, el lunes decía que hay que darle crédito a la frase que es de Renato Leduc, que tiene un texto que se llama así, Historia de lo inmediato, conjunto de crónicas. Pero yo creo que, y lo han señalado otros colegas, otros estudiosos, filósofos, escritores, la historia del inmediato es ver lo que aparentemente nos ofrece, pues, por ejemplo, los medios de comunicación, esta idea de que estamos bien, pero si le empezamos a rascar entre el pelo, pues vamos a ver que hay canas, que hay grietas, que la piel está seca, en fin, yo creo que hay muchas cosas. Y la otra que se plantea un poco qué tan sensibles los profesores, las profesoras, la propia academia, al que por un lado, políticamente, para el evento, pues sí se resulta ser que se dice, la función del historiador es entender el presente y hacer cobrar conciencia a las nuevas generaciones de la riqueza de nuestra historia. Sin embargo, cuesta trabajo comprender lo que en apariencia nos ofrece esta historia de lo inmediato. Entonces creo que nuestra reflexión es de que nosotros desde la academia a veces nos quedamos cortos para precisar precisamente el impacto que tiene el neoliberalismo, el capitalismo, en las condiciones sociales. A veces estamos como que en otro canal, en otra dimensión y queremos ver a los acontecimientos pues desde el cristal con que yo los veo. Si son azules, pues son azules, si son morados, son morados. Entonces creo que cada coloquio confirma un nuevo reto, una nueva invitación para el diálogo, para pues utilizar de forma reflexiva, creativa y crítica, pues por ejemplo los TikTok, ¿no? Que también podría ser a lo mejor una herramienta muy adecuada que sensibilice a los estudiantes. Y compartía hoy en la tarde con Nadine Reyes, pues esta idea de que si nosotros no nos sensibilizamos, si no renovamos nuestra capacidad de asombro para poder apreciar el mundo, la realidad desde distintos ángulos, pues bueno, ese es el mensaje que de manera indirecta también estamos trazando a nuestros alumnos y alumnas, que precisamente hay esta idea de la indiferencia, ¿no? De la indiferencia hacia lo cotidiano, hacia las luchas. Parecería ser que estas son cosas como eventos aislados y en el cual, pues bueno, sin duda nosotros formamos parte de la sociedad y deberíamos de ser sensibles precisamente pues, a toda esta narrativa del dolor, de la violencia, etcétera. Sí, también platicábamos ahí en el coloquio y lo decimos para que la gente que todavía esté interesada, todavía el día de mañana está el coloquio de la FES Zacatlán, para que puedan asistir. Hay ahorita, pues claro, cada gobierno, cada régimen, pues va a reinventar la historia o reescribir la historia, pues para justificar su existencia y lo que hace y lo que no hace. Y la cuarta transformación también está en esa disputa por la historia y la disputa por la memoria, por la verdad, ¿no? Les decíamos a la gente, pues hay una propuesta de ley de memoria, ley general de memoria, que la sociedad, la mayoría no conoce, no está en la discusión, no está en el debate público, pero ahí va avanzando y que va a ser importante pues, tener esta ley. Ojalá que sea una ley pues, con la discusión de la sociedad, que no lo creo, pero ojalá que se pueda abrir esa sociedad. Pero una pregunta que también nos hemos hecho es realmente, y es una pregunta media escabrosa, provocadora, porque la cuarta T ha planteado, Obrador ha planteado que se ha acabado el neoliberalismo, ¿no? Y ha sido casi un decreto, ¿no? El neoliberalismo se acabó. ¿Qué tan cierto? ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que has percibido también
tu opinión, pero también de los que han participado en este coloquio, ¿no? ¿Realmente se ha acabado el neoliberalismo en México? Pues no, quizás como la metáfora de las mil máscaras ahora tiene un carácter a lo mejor más social, más humano, pero sin duda el acercarnos a la historia del inmediato pues nos conecta un poco con el nivel de vida, el nivel con el dinero, qué es lo que está haciendo la gente con su dinero, la condición de precariedad. Entonces, pues será el sereno, y no es que tengamos una actitud contra la cuarta T en específico, ¿no? Sino es precisamente a la luz de toda esta serie de evidencias históricas. También estaba la metáfora que decía que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, lo único que estaba cambiando era el administrador, porque el dueño sigue siendo el mismo. Entonces, sin duda, pues muchos pues no nos vamos con la finta de que pues ya el neoliberalismo dejó de existir y ahora ya se da como el tipo metáfora también de metrópolis, la mano del empresario con el trabajador que van a trabajar hombro con hombro para mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, si aquí en las ciudades es notorio que se vive todo esto, pues no me imagino en las provincias lo que está pasando precisamente con el crimen organizado, el deterioro de las condiciones de vida. Entonces, yo creo que sí se agradece, deberíamos de agradecer este tipo de preguntas que nos replantearían no solamente nuestro esquema intelectual, sino en qué sentido, pues no solamente se escribe historia, sino hacer historia junto con las y los compañeros a partir de estos diálogos, de estos encuentros. Sí, lo más interesante decirle a la audiencia también es que, bueno, este coloquio, y que es el 11º ya, es un esfuerzo, un gran esfuerzo por reunir tanto a los académicos, historiadores propiamente dicho, de carrera, con maestría, con tesis, y el movimiento social, ¿no? Los colectivos, las personas que también, a lo mejor consciente o inconscientemente, también están haciendo pequeñas historias y que luego no tienen el tiempo o no tenemos el tiempo de reflexionar de esa manera teórica, ¿no? Y que siempre decimos, no es que uno esté mal y otro esté bien, o sea más valioso, ¿no? Sino precisamente el acercarnos y el poder compartir estas herramientas desde la academia teóricas para entender el presente, el pasado, desde también el movimiento social, pues les da una riqueza también al historiador, ¿no? Porque no es, siempre decimos, no es aquel que nos agarra como el biólogo con el microscopio y ve la bacteria y trata de no contaminarla, ¿no? Y decimos, pues no nos agarren como si fuéramos otras bacterias o virus y desde la academia sin tratar de contaminarnos, sino al contrario, ¿no? Al contrario, inmiscuyan, bueno, involúcrense, ¿no? En la misma lucha social y creo que eso es lo que más puede ser enriquecedor, ¿no? Ese debate, esa discusión, ese acercamiento entre la academia, la historia y quienes también estamos pues luchando por tratar de transformar esta sociedad. ¿Qué más mañana? ¿Qué temas vienen? ¿Qué ponentes vienen? ¿Qué Sí, discusiones vamos a esperar? ajá. Y bueno, antes de pasar eso, yo creo que señalaste una palabra clave que es transformación. Si el mundo se ha transformado, en mi opinión muy personal, para empeorar las cosas, ¿por qué no también transformar nuestros esquemas teóricos e intelectuales que pues, nos han limitado, no nos permiten ver que precisamente pues, la lucha se explica en base a condiciones históricos sociales y que pues, la gente hace pues, lo humanamente posible por vivir mejor? Y esto implica precisamente a lo mejor una ruptura, una lucha, un cuestionamiento a un orden que dice pues, que estamos bien. Entonces yo creo que también queda esa reflexión, pues esta transformarnos, replantear nuestros esquemas, nuestros oficios, nuestras miradas, creo que también debería de empezar por nosotros. Y pasando a tu inquietud, pues bueno, mañana es miércoles 12 y cerramos con una mesa sobre resistencias urbanas frente al neoliberalismo, que también haciendo un poquito de memoria han sido las constantes a lo largo de las pasadas ediciones del coloquio, el movimiento urbano popular frente precisamente a todas estas condiciones de zozobra, ¿no? Entonces va a estar, por ejemplo, la OLEP, va a estar Alejandro Ugalde, Casa Tochán. Entonces yo creo que de distintos ángulos nos van a hablar efectivamente cómo han enfrentado el neoliberalismo de forma cotidiana, ¿no? Y pues bueno, es una mesa evidentemente donde son activistas, son colectivos
que ya tienen una posición y ya tienen un lugar en esta lucha. Y luego pasamos a una mesa que va a estar muy sabrosa, que se presta un poco a muchas cosas, que se llama Movimientos Sociales en Tiempos de la Cuarta T. Ahí vamos a tener al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, a Mario Farid y al compañero del comité organizador, Salvador Vanegas Ramos, que también están hablando, pues, cómo la Cuarta T, neoliberalismo, también ha afectado las condiciones de trabajo de los compañeros de la cultura, los académicos, en fin, las trabajadoras y los migrantes. Entonces creo que esa mesa pone el acento precisamente en la historia del presente. Y por último, pues, cerramos con una mesa sociohistórica sobre la pandemia, que es una reflexión teórica que siempre se agradece para ver en qué sentido pues, ha habido ciertos cambios, ciertos virajes, cierto pues, interés, sobre todo a los estudiantes, escuchar a algunos de sus profesores para que así pues, los inviten a acercarse hombro con hombro a esta historia de lo inmediato, de hacer proyectos de investigación, buscar reuniones, buscar publicaciones y sobre todo intercambiar la palabra. Entonces creo que, pues bueno, pues, se va a poner muy también climática este cierre del coloquio para el día de mañana. Entonces aprovechamos este espacio que nos otorgan, que nos invitan para pues reiterar la invitación a escuchar. Afortunadamente se ha podido grabar las mesas, entonces esperemos que mañana se den las condiciones y pues bueno, reiteramos esta atenta invitación que nos acompañen a la última jornada del día miércoles 12. Pues ahí está la invitación para la audiencia. Si de plano les es imposible asistir presencialmente, físicamente, pues busquen pues, los foros, las grabaciones. Son temas muy interesantes. Efectivamente, son personas, son grupos, organizaciones que son vigentes y que también hay que, de buena manera, pero hay que obligarlos a reflexionar también sobre su lucha, ¿no? No todo es activismo, no todo es marcha, no todo es meeting. También hay que reflexionar de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo. Yo me acuerdo mucho que, pues hace 4 años, cuando empezó el gobierno de Obrador, mucha gente nos preguntaba, ¿no? Bueno, y sí, realmente es un cambio de régimen, sí es una cuarta transformación, y eso nos obligó incluso, pues, a meternos nuevamente, a estudiar nuevamente la historia de México, pues para poder entender nuestro presente, ¿no? Ya es como un lugar común, ¿no? Así de que no entiende el pasado, pues no entiende el presente. Pero es real, ¿no? Tenemos que dotarnos de herramientas, tomando en cuenta el pasado, pero también siempre mirando el presente y sobre todo, pues el futuro que queremos construir como sociedad, como pueblo, ¿no? Y efectivamente, y lo dices muy bien, a lo mejor tenemos un neoliberalismo más buena onda, ¿no? Todavía no se acerca al Estado benefactor de Cárdenas ni siquiera, pero pues en el fondo es un sistema capitalista que está explotando, que está depredando la naturaleza y que pues ahí estamos quienes no hemos sucumbido al canto de la sirena de ser funcionarios de la 4T, porque también es justo decirlo, y ahí se ve en el coloquio, pues muchos activistas, muchas organizaciones, colectivos ahorita están subidos, son funcionarios de gobierno y sí se la creen que por dentro van a cambiar el sistema, cosa que la historia nos ha enseñado que es imposible, pero bueno, ahí será el 20º intento de cambiar el sistema por dentro. Y pues bueno, pues ahí no sé si quieras algunas palabras finales o algún comentario final, maestro. Sí, y creo que en replantearnos nuestro concepto del mundo, de la realidad de nuestro presente, de nuestro país, sí se hace necesario acompañarnos, más allá de coloquios, de reuniones, proclamar reuniones para intercambiar la palabra y efectivamente identificarnos pues en este lenguaje que pues bueno, ustedes lo manejan mejor, por ejemplo, todo el esquema jurídico que pues a buena parte de los ciudadanos nos falta. Y por ejemplo a otros compas pues les faltará pues toda esta reflexión histórica porque en aras de entender el presente pues dejamos de lado el pasado y el pasado como para qué. Entonces yo creo que el presente pues nos plantea precisamente todo este conjunto de preguntas y más en estos tiempos donde pareciera ser que pensar, reflexionar ya no es un asunto que se centra en el individuo y ser la mejor versión de ti mismo. Creo que la reflexión tiene que ser colectiva, compartir la palabra y creo que muchos camaradas en otras latitudes pues nos ofrecen ese gran trabajo, dignificar
dignificar nuestra naturaleza a partir precisamente de compartir de forma pues generosa la palabra. Entonces, Héctor, gracias a ti y a todo el equipo que nos permiten precisamente compartir la palabra y pues, reiterar, como ya dijimos, la invitación al cierre del coloquio, bueno, a las mesas del día de mañana. Muchas gracias. No, pues al contrario, muchas gracias al maestro Carlos David Vargas Ocaña. Allá lo pueden encontrar en la FES Acatlán. Y pues vamos a cerrar el programa, no sin antes pues recordar el 10 de abril de 1919, pues el asesinato de Emiliano Zapata, y con él pues también pues lo que tenemos que decir, la derrota de una de las facciones más revolucionarias que nos pudo dar la Revolución Mexicana, que siempre les decimos a la gente que la gente cree que la revolución la hizo Zapata y Villa y que ellos triunfaron, y luego cuando se dan cuenta que no, que ellos fueron los que fueron derrotados, los que fueron asesinados, y quien ganó, pues es el Grupo Sonora con Carranza, Obregón, luego los demás, pues es importante tenerlo bien claro, precisamente para no quedarnos pues con nuestros héroes, que está bien, pero que todo esto pues nos va a explicar, ¿no? Esa derrota del movimiento revolucionario en ese tiempo, pues nos va a explicar lo que somos hoy actualmente. Y pues bueno, pues muchas gracias a la audiencia y nos vemos el próximo martes en este programa de Miradas Críticas, la situación en México.